de la Convención Bancaria. En este momento, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en nombre de la Asociación de Banqueros de México, hará entrega de un reconocimiento al licenciado Roberto Guizar, con motivo de su participación número 50 en la Convención Bancaria. Invitamos al señor Guizar pasar al presidium. Roberto Guizar es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece a la generación fundadora de abogados de Ciudad Universitaria 1954-1959. De 1970 a 1982 ocupé cargos en los entonces Asociación de Banqueros de México como consejero directo, consejero ejecutivo, primer y segundo vicepresidente de sociedades financieras y presidente del Comité de Inversiones. Fue miembro en distintos consejos de administración de instituciones como el Banco del País, Banco de Nuevo León, Banco Hipotecario y Fiduciario de Ahorro. Es fundador, presidente honorario vitalicio y presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, AC. Démosle un fuerte aplauso. Escucharemos el mensaje que nos dirige el presidente de Hacienda y Crédito Público, doctor Arturo Herrera Gutiérrez. Muchas gracias y muchas gracias por la promoción. Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, compañeros en el presidium, miembros de la Asociación de Banqueros de México. El tema de esta convención estaba enfocado en la prosperidad para todos en la era digital y sus implicaciones en el sector bancario. Entendiblemente, la coyuntura presentada por el COVID-19 y sus implicaciones para la economía, los mercados financieros y las finanzas públicas han dominado la discusión de estos últimos 2 días. Me referiré a ello y, si no les importa, comentaré al cierre de mi intervención los temas de la economía digital. Es un hecho que la epidemia tendrá un impacto en la economía global. Ya ha afectado de manera importante las economías de China e Italia. En algunos países este impacto será mayor que en otros, y esto dependerá en gran medida de la capacidad de reacción de los países y del blindaje financiero y económico con el que ellos cuenten. Necesitamos tomar acciones oportunas y adecuadas, pero no precipitarnos. Acciones bien pensadas y basadas en datos, pero ejecutadas de manera impecable y expedita. Tanto para las medidas en materia sanitaria como las simulaciones para calcular sus posibles impactos económicos, tenemos que dejar que la Secretaría de Salud marque el tono. Aún y cuando entendemos que de manera anticipada muchos entes quieren empezar a tomar medidas precautorias, lo importante es seguir las medidas de la Secretaría de Salud y adoptarlas cuando ella así nos lo indique. ¿Qué estamos haciendo desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Tenemos que diferenciar 3 tipos de acciones: las que tienen que ver directamente con los temas de salud y sanitario, las que tienen que ver con procurar el buen funcionamiento de los sistemas financieros y las que tienen que ver con mitigar el impacto en la economía. En la primera de ellas, nuestras acciones están enfocadas fundamentalmente en coadyuvar a realizar una compra oportuna y ordenada de materiales de curación, equipamiento, fundamentalmente ventiladores y medicinas. Hemos dado seguimiento para asegurarnos que hay un criterio homogéneo dentro de las distintas dependencias del sector salud sobre las necesidades reales. Nuestra obligación es en todo momento garantizar que en ninguna de las fases de esta epidemia habrá desabasto. En cuanto al funcionamiento de los mercados financieros, estamos teniendo una coordinación estrecha con el Banco de México, donde estamos compartiendo nuestras diversas lecturas de la evolución de los mercados nacionales e internacionales,
analizando las posibles afectaciones y el abanico de opciones que tenemos, y así como tomando decisiones que tiendan a aumentar la certidumbre y mantener liquidez en el mercado de ellos. En este sentido, deben leerse tanto el anuncio que realizamos el lunes pasado para aumentar el monto disponible para las coberturas cambiarias, como el anuncio del día de ayer, a través del cual anunciamos la permuta de valores gubernamentales con el fin de darle liquidez al mercado. Hoy, alrededor de las 11 de la mañana, concluimos de manera exitosa esta permuta por un monto de 36.520 millones de pesos. Si les pareció que el hecho de que este anuncio hubiera sido de manera conjunta sugería una coordinación estrecha entre el Banco Central y nosotros, están en lo correcto. Estamos trabajando de manera coordinada y estamos trabajando para asegurarnos que los mercados están operando de manera correcta en nuestro país y con el menor número de trabas posibles. Esta es una coyuntura compleja, pero tanto el Banco de México como nosotros estamos dando seguimiento de manera permanente y evaluando las posibles medidas y acciones que necesitamos tomar. Ahora bien, desde la visión más macro, para la atención de esta coyuntura, disponemos de diversos mecanismos para absorber este tipo de choques y atenuar sus efectos en el sector real de la economía, el empleo y los precios. Déjenme mencionar solo algunos de ellos. Las reservas internacionales registran un nivel de 185.000 millones de dólares al 6 de marzo del 2020. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios tiene 158.5 miles de millones de pesos. Contratamos, como es sabido, una serie de coberturas petroleras para proteger los ingresos del Gobierno federal relacionados con el petróleo ante choques en los precios. Asimismo, durante este primer semestre se han realizado diversas emisiones que nos han permitido cubrir la totalidad de los requerimientos financieros en divisas para solventar las obligaciones del Gobierno federal en materia de deuda. Déjenme decirlo claro, no importa qué pase en los mercados externos, tenemos ya asegurada la totalidad de los requerimientos para el año 2020. De igual manera, contamos con un portafolio de deuda extraordinariamente robusto. Déjenme señalar las tres características más importantes. Más del 78% está denominado en pesos, esto es deuda interna. Cerca del 81% de la deuda interna está a tasa fija y a largo plazo, por lo que no se verá afectada por la volatilidad coyuntural. El 100% de la deuda externa está denominada en tasa fija. El plazo promedio de vencimiento de la deuda es de casi 10 años, 8 años para la deuda interna y casi 19 años para la deuda externa. Solamente para que tengan elementos de comparación, en el año 2000 ese plazo era de 5 años. ¿Qué es lo que... Este tipo de acciones permite mitigar de gran manera los posibles riesgos que tienen las finanzas públicas. Pero si bien fortalece las finanzas públicas, lo que tenemos que hacer por otro lado es tratar también de mitigar los efectos en la economía. Estamos todavía en el proceso de analizar cuáles son las posibles implicaciones y las estamos modelando a partir de las propias simulaciones que va a tener la epidemia calculadas por la Secretaría de Salud. Y aun cuando estamos concluyendo nuestro programa, déjenos compartir con ustedes 3 o 4 de las líneas que ya tenemos listas. ¿Cuáles son ellas? En primer lugar, están totalmente activadas las líneas de crédito de la banca de desarrollo y disponibles para el sector productivo para proveer liquidez temporal en caso de que éstas pudieran necesitarse. Con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, trabajamos en la adopción de criterios contables que faciliten el mantenimiento de las líneas de crédito al sector productivo. Asimismo, la regulación prudencial que hemos adoptado desde el marco de Basilea III ha permitido que los bancos constituyan suplementos de capital y niveles de liquidez que pueden aplicarse para soportar escenarios adversos. En este mismo sentido, esta semana estaremos concluyendo un barrido de todos los adeudos que tiene el Gobierno federal con proveedores, contratistas y personas físicas para asegurarnos que los liquidemos a la brevedad posible para dotar de liquidez también a los proveedores del Gobierno. Esto es lo que estamos haciendo para enfrentar la coyuntura del COVID-19.
Pero como decía Abraham Lincoln, esto también va a pasar. Así que también tenemos que empezar a ver más allá de esta coyuntura y tratar de seguir trabajando en los temas que van a ayudar a fortalecer de manera más estructural a la economía mexicana. Déjenme referirme únicamente a dos de ellos. El primero de estos, como es natural, tiene que ver con la ratificación que se dio hoy por la mañana por el Parlamento canadiense del Tratado de Libre Comercio. Tenemos que aprovechar de manera inmediata las oportunidades que esto abre para aumentar la inversión en nuestro país. En un mundo de muchas incertidumbres, hay certeza en la región de América del Norte y esta es una oportunidad inigualable con la que contamos en México. Ahora bien, si no les importa, me gustaría regresar finalmente al tema de esta convención, los temas que tienen que ver con la era digital y la banca. Y el día de ayer yo mencionaba un programa del gobierno que tiene que ver exactamente con esto, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y este programa nos permite dar un vistazo a lo que puede ser la banca en los años que vienen. Déjenme recapitular algunas de las cifras que yo mencioné ayer. Prácticamente el total de las 900,000 cuentas aperturadas para los jóvenes que se incorporaron a este programa fueron hechas a través de una app digital. El 65% de todos los beneficiarios ni siquiera solicitaron una tarjeta bancaria, hicieron sus operaciones desde la propia cuenta digital. Únicamente, menos del 1%, únicamente el 0.44% de todos los jóvenes inscritos en este programa acudieron a una sucursal para efectuar retiros en ventanillas. Y las 2/3 partes de todos los jóvenes que estaban en este programa hicieron operaciones a partir de sus plataformas digitales. Esto muestra, por un lado, que las generaciones más jóvenes y que tienen acceso a la conectividad están mucho más acostumbrados que mi propia generación a utilizar los servicios digitales en general y que se adaptan rápidamente al uso de los servicios financieros y bancarios en línea. Esta es una muestra de cómo podemos buscar conjuntamente prosperidad para todos en la era digital. Muchísimas gracias y buenas tardes. Enseguida, hace uso de la palabra el presidente de la Asociación de Bancos de México, licenciado Luis Niño de Rivera. Hace uso de la palabra el presidente de la Asociación de Bancos de México, licenciado Luis Niño de Rivera. La banca es impulso, dinamismo, sustentabilidad, compromiso social, crecimiento económico. La banca es el desarrollo de nuevas herramientas financieras para facilitar negocios. Innovación que nos permite llegar más lejos y conectar con millones de personas para llevar nuestros productos financieros a todos los sectores y a todas las regiones. La banca digital es el canal más efectivo para la inclusión financiera. Al hacer más fáciles, eficientes y rápidos todos los servicios, con la máxima ciberseguridad, la banca tiene un claro objetivo: prosperidad para todos en la era digital. Asociación de Bancos de México. Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señor Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo,
señor gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, señor jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y coordinador del Gabinete para el Crecimiento Económico, ingeniero Alfonso Romo Garza, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, señor gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, señor presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf, señora presidenta municipal de Acapulco, maestra Adela Romano Campo, señores legisladores, diputados y senadores que nos acompañan, distinguidos miembros del Presidium, colegas banqueros, señoras y señores. Hace 145 millones de años, en el comienzo del periodo Cretácico, la Tierra tenía solamente dos subcontinentes, la Eurasia y Gondwana. Y la mitad oriental de nuestro territorio nacional estaba sumergido bajo el mar. Hace 145 millones de meses, en la etapa cerravallense dentro del Mioceno, al subsumirse la placa de Cocos a la parte meridional de la masa continental, se formaron los pliegues y las fallas de las cadenas Chiapas, Reforma, Acal, que albergan los yacimientos petrolíferos de la zona. Hace 145 millones de días, algunos investigadores han determinado que comenzó a desarrollarse el lenguaje humano. Hace 145 millones de transacciones bancarias en México fue ayer. Efectivamente, señoras y señores, la industria bancaria en México realiza todos los días 145 millones de transacciones con sus clientes y usuarios. Evidentemente que todo esto sería imposible de realizar sin una muy elevada capacidad tecnológica y de telecomunicaciones que hemos desarrollado con particular intensidad en la última década. Montada sobre esta plataforma, en el último lustro, hemos construido la oferta de servicios bancarios digitales. Sin embargo, tenemos que ir mucho más allá. Ahora nuestra misión es que esta inversión en capacidad humana, tecnológica y de telecomunicaciones llegue a todos los rincones de la geografía nacional y a todos los segmentos de la población. Por ello, el lema de esta Convención Bancaria número 83 es prosperidad para todos en la era digital. Estamos a un año de haber asumido la presidencia de la Asociación de Bancos de México y estoy obligado a hacer un balance de las metas alcanzadas y exponer los planes de los siguientes 12 meses. Desde abril del 2019, el Comité de Dirección del ABM determinó crear 3 agendas que contengan los planteamientos externos de esta asociación: una agenda propositiva, una agenda social y una agenda regulatoria. En el frente propositivo, al inicio del presente año, después de estudios minuciosos y análisis comparativo internacional realizados por la Fundación de Estudios Financieros y de largas y detalladas discusiones entre todos los bancos, la ABM presentó 9 propuestas a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México sobre regulación proporcional. La idea fundamental que perseguimos con estas 9 propuestas es una aplicación escalonada, paso y medida, que lleguemos a acuerdos con cada uno de los temas planteados. Hace un año anunciamos conjuntamente con Banco de México el trabajo preparatorio para el lanzamiento del CODI. Se hizo realidad a partir del 30 de septiembre con la meta de bajar el QR a por lo menos 1,5 millones de teléfonos inteligentes. Al 31 de diciembre rebasamos esa meta con 1,6 millones de aplicaciones instaladas al día, y al día de hoy suman ya 2,2 millones de instalaciones, como señaló el señor gobernador del Banco de México el día de ayer. Sin embargo, la transaccionalidad no está en los niveles que deseamos. Por ello, la principal tarea para el resto del presente año es llevar sustancialmente
hacia arriba el número de comercios que cobren con CODI con el fin de incrementar su uso exponencialmente. Como parte integral de la agenda propositiva, continuamos los trabajos iniciados desde el 9 de noviembre del 2018 sobre la depuración y eliminación de comisiones. Hemos trabajado estrechamente con Banco de México en la homologación de comisiones que redunden en simplificación y transparencia para nuestros clientes y usuarios. Al mismo tiempo, continuamos aumentando la oferta de aquellos servicios digitales por los cuales no cobramos comisiones, permitiendo a cada cliente reducir considerablemente su costo transaccional en el banco de su predilección. Al iniciar estos trabajos, la banca en su conjunto tenía registradas 28,600 comisiones. La meta actual es una reducción del 92% en el número de comisiones para llegar a 2,200. Con esto, un número no menor de bancos pasará de tener de 1,500 a 1,700 comisiones a tener únicamente entre 150 y 200 comisiones. Con relación al servicio de remesas, que es una tarea que nos encargó el señor presidente el año pasado, alcanzamos en 2019 un récord con 36,000 millones de dólares recibidos por más de 11,5 millones de personas. Con este monto, México ocupó el tercer lugar en el mundo, detrás de la India con 82,000 millones de dólares y de China con 70,000 millones de dólares, manteniendo el precio más bajo en México de los países del G20. La agenda social del ABM incluye 3 frentes. El primero de ellos, iniciado en abril de 2019, es el desarrollo de 3 cuencas lecheras en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Junto con la Oficina de la Presidencia, cuyo titular es el ingeniero Alfonso Romo Garza, convocamos a todos los integrantes de la cadena productiva de la leche. Esto es, participan en este proyecto la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, los gobiernos de los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz, la Banca de Desarrollo por medio de FIRA y la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, los productores de ganado de alta calidad genética don Jaime Mantecón de Arriaga, Chiapas, y don Manuel Suárez en Paraíso, Tabasco, las 3 principales empresas de la industria lechera, Nestlé, Danone y Lala, y la ABM con el liderazgo del Comité de Crédito al Sector Agropecuario. El diseño de los esquemas financieros de este programa, usando recursos de los gobiernos de los estados, el FIRA y la banca comercial, nos permite multiplicar los recursos públicos por 3.15 veces y reducir el costo financiero a los pequeños productores al 8.5%. Con gran gusto y motivación, informamos que el próximo martes 17 de marzo pondremos en marcha la cuenca lechera de Tabasco gracias al compromiso del señor gobernador Adán Augusto López, y el martes 24, 8 días después, en este mismo mes de marzo, la cuenca lechera de Chiapas, gracias al compromiso del gobernador Rutilio Escandón Cadena, el director general del FIRA, el actuario Alan Elizondo y de todo el grupo de participantes en este proyecto. Durante el mes de abril haremos lo propio en Veracruz. La meta ulterior del programa es eliminar la importación de leche en polvo que hacemos en México, que representa el 35% del consumo nacional. Nuestra agenda social no estaría completa sin un proyecto específico que acelere el proceso de inclusión financiera que tanto necesita México. En la convención bancaria de hace un año
la ABM se comprometió a cubrir en el término de la administración del presidente López Obrador el 100% de los municipios del país con servicios financieros. Hoy quedan 476 municipios sin cobertura. La Comisión de Medios de Pago y el Comité de Corresponsales Bancarios de la ABM han iniciado un proyecto que incluye tecnología y telecomunicaciones para abrir 1.505 corresponsales bancarios en los próximos 36 meses, que permita llevar servicios financieros a la totalidad de municipios en nuestro país. Finalmente, en el frente de crédito, tenemos convenios con Nacional Financiera y Bancomext para apoyar a MIPYMES en el sur-sureste con 62,000 millones de pesos y con Infonavit para otorgar hipotecas a derechohabientes que han dejado de cotizar y que tienen recursos ahorrados en ese instituto. La agenda regulatoria de la ABM tiene dos grandes componentes. El primero es el proyecto de identidad digital. Estamos trabajando en la creación de una base de datos gremial que fortalezca la protección de la identidad de nuestros clientes. El segundo proyecto es un nuevo planteamiento sobre tecnología disponible para el manejo de bases de datos no relacionales que llamamos RegTech. Todos los bancos podrán enviar su información contable, operativa y financiera a una sola base de datos, de la cual los supervisores bancarios podrán nutrirse de una manera directa y permanente en esta base de datos, y con esta iniciativa elevaremos la eficiencia y reduciremos el costo de la supervisión bancaria. Durante los últimos 12 meses, la ABM ha continuado trabajando en sus 3 proyectos de responsabilidad social. Primero, con Fundación Quiera. Sus esfuerzos están dirigidos a trabajar con las 56 instituciones que atienden a niños en situación de calle. Este año, Fundación Quiera cumplirá 26 años de existencia, durante los cuales ha beneficiado a 308,000 niñas y niños. Agradezco profundamente a mi esposa Hortensia, a Luz María Lobatón de Zorrilla, a Marcia Villalba de Carranza, a Claudia Núñez Castillo, a Lilian Carvajal de Romo y a Viviana Tena de Gómez por su apasionada entrega a Fundación Quiera, a Carmela Pires, su directora general, y a todo el equipo por la estupenda labor realizada. De igual manera, seguimos trabajando en el programa Bécalos, que a 15 años de haberse constituido ha beneficiado a 343,000 estudiantes y maestros. El sector bancario ha participado con mucho dinamismo en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, con 5,519 lugares ofrecidos en 48 bancos, más la propia ABM. Actualmente, 4,565 becarios están vinculados a un centro de trabajo bancario. A 11 meses de iniciado el programa, tenemos 1,657 casos de éxito. Al concluir el primer año de labores en la ABM, me siento privilegiado de trabajar al lado del comité de dirección constituido por banqueros profesionales de muy alta capacidad y conocimiento. Agradezco a Carlos Rojo, presidente ejecutivo, a Ernesto Torres Cantú, vicepresidente hasta noviembre pasado, a Manuel Romo, que tomó esa vicepresidencia, a Julio Carranza, a Enrique Zorrilla y a Raúl Martínez Hostos, a los presidentes de las 8 comisiones y a los coordinadores de los 43 comités. También a Juan Carlos Jiménez y a su equipo de trabajo. Muchas gracias. Tenemos muchos retos significativos por delante que seguiremos resolviendo durante los próximos 12 meses con mayor entrega y pasión. Señoras y señores,
Señor Presidente de la República, las tareas fundamentales de la banca son, por un lado, actuar como catalizador y multiplicador del movimiento económico nacional y, por el otro, llevar productos y servicios bancarios a todas las regiones del país y a todos los sectores de la población. Ante la turbulencia actual en los mercados y las posibles implicaciones económicas que tenga la crisis de salud internacional y la caída de los precios de petróleo, la banca está lista siempre para trabajar con sus clientes, con los reguladores y con la banca de desarrollo para salir adelante lo más pronto posible. Experiencia en esto tenemos mucha y sabremos cómo actuar. Hay elementos muy valiosos en su administración, señor presidente, que nos permiten cumplir con nuestro cometido de manera eficaz. Una disciplina fiscal férrea, un plan de austeridad efectivo en el gasto público, el respeto a la autonomía del Banco de México, una inflación baja, incrementos en los salarios reales de los trabajadores, incrementos en el empleo, el combate a la corrupción y la ratificación y próxima puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, el TEMEC. En contrapartida, detienen la inversión y el desarrollo pleno de nuestra actividad y el avance económico, los altos niveles de inseguridad y violencia, la falta de un sistema judicial transparente, eficaz y expedito, y la necesidad de una definición y consistencia en las reglas de inversión para los proyectos de infraestructura. Reconocemos que el mayor dilema del proyecto de transformación que ha puesto en marcha está en la necesidad de abrir dos frentes simultáneos que demandan conocimientos y condiciones diametralmente opuestas. Por un lado, la administración de la nación para que su avance económico no se detenga, y por el otro, la disrupción y el cambio que nos lleve a ser potencia mundial con igualdad de oportunidades y con prosperidad para todos. Esta evidente contradicción atañe a todos los mexicanos. Es un dilema nacional romper insanas prácticas establecidas durante los últimos 100 años, al mismo tiempo que administramos el país para que las actividades productivas de todos continúen su marcha con mayor dinamismo. La administración eficaz requiere de estabilidad de procesos y controles, reglas claras con una aplicación consistente. Por contra, la transformación tiene que ser disruptiva, tiene que cambiar paradigmas y tiene que crear inestabilidad para dar los resultados deseados. Naturalmente que un cambio de esta magnitud y de estas consecuencias tiende a producir desconfianza. Recordemos que el capital y los inversionistas van a donde ven oportunidades y permanecen en donde encuentran confianza. Le ofrecemos, señor presidente, trabajar juntos, la banca y su administración, para generar ese entorno de confianza a paso y medida que vamos cumpliendo con las tareas de que transformen a México. Solamente así, juntos, compartiendo conocimientos y experiencias, podremos navegar exitosamente en estos mares desconocidos, inciertos y particularmente turbulentos. La capacidad de ser y transformar llegará a buen puerto si generamos ese entorno de confianza mutua que no vence, sino convence para producir resultados. Vamos adelante juntos por México y para México. Muchas gracias.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, participantes en esta convención bancaria, me da mucho gusto estar con ustedes en estos momentos para compartir reflexiones y puntos de vista. Agradezco mucho al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, por su apoyo, por su respaldo, por su colaboración, por su solidaridad. Agradezco también que nos acompañe la presidenta municipal de Acapulco, la maestra Adela Román Ocampo. Y desde luego celebro participar en esta convención que está dirigida por Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Empiezo con lo que al final subrayó Luis acerca de enfrentar momentos difíciles de adversidad con unidad. Creo que esto es fundamental, el que independientemente de nuestras diferencias, concepciones, manera de pensar, que pongamos siempre por delante el interés general, el interés de la nación, que siempre pensemos en nuestro querido México, en nuestra patria. Como decía un guerrerense extraordinario, independentista, Vicente Guerrero, la patria es primero. Que siempre tengamos eso en consideración. Creo que hay unidad en el país y hay gobernabilidad. No padecemos de conflictos, no hay confrontación. Puedo poner un ejemplo. Ya no hay la confrontación permanente que se daba anteriormente por los temas magisteriales. Durante mucho tiempo, desde que se llegó al gobierno y se tomó la decisión de cancelar la mal llamada reforma educativa, se acabaron los conflictos. No hemos tenido un solo día de paro magisterial en el país. Y esto se debe a que se escuchó a las maestras, a los maestros, y
no se actuó con carga ideológica, ni de izquierda ni de derecha, sino con juicio práctico. Y esto llevó a que se tenga la paz y la tranquilidad que se necesitan en momentos como este para enfrentar adversidades. También es importante destacar que hemos avanzado en el propósito de que haya paz, tranquilidad en nuestro país. Iba en ascenso la inseguridad, la violencia. Lo adelanto porque vamos a informar en unos días más sobre resultados en disminución de homicidios, en disminución de robo de vehículos. Y menciono estos dos delitos porque en estos dos delitos no hay cifra negra y vamos a demostrar que ya se está logrando poco a poco la disminución de la violencia en nuestro país. ¿Por qué vamos a poder enfrentar el flagelo de la violencia? Porque el gobierno tiene autoridad moral y eso le permite contar con autoridad política. Por eso es muy importante el considerar que se tiene que desterrar de nuestro país la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino también porque se adquiere autoridad suficiente para poner orden, para gobernar con el ejemplo. Lo otro que nos ayuda mucho en este propósito de garantizar la paz en el país es no permitir por ningún motivo la impunidad. Cero impunidad. Imagínense qué se puede hacer si la delincuencia es la encargada de la seguridad pública, si hay contubernio entre delincuentes y autoridades, si no se pinta con claridad la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. Como no permitimos la impunidad y no hay esa asociación delictuosa, tenemos muchas posibilidades de que haya paz y que haya tranquilidad, porque no hay privilegios para nadie, el gobierno no está sometido, no está al servicio de grupos, no está al servicio de la delincuencia. También nos ayuda mucho el que se aplique una política económica responsable, de finanzas públicas sanas, de no gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública, el no endeudar
al país. El año pasado no aumentó la deuda en términos reales. Y este año, suceda lo que suceda, tampoco va a haber aumento en la deuda pública. Vamos a mantenernos sin déficit en las finanzas. Y para eso ayuda mucho la austeridad republicana. Reducir el costo del gobierno a la sociedad. Antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso se terminó. Cuando antes se hablaba de austeridad, ¿qué nos decían? Que había que apretarnos el cinturón. Los mexicanos, la sociedad. Ahora no es así. La austeridad es que se apriete el cinturón el gobierno. No puede haber lujos en el gobierno, no puede haber derroche, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso tenemos finanzas públicas sanas y también vamos a seguir respetando cabalmente la autonomía del Banco de México para que actúen con independencia en la política financiera, sobre todo en lo relacionado con el control de la inflación, que nos importa mucho. No queremos crecimiento con inflación, queremos crecer sin inflación. Ese es el propósito y esa es una de las tareas del Banco de México. Hay condiciones inmejorables para crecer, a pesar de las circunstancias. No puedo hablar de qué circunstancias porque nosotros hemos decidido que en el tema del coronavirus hablen los médicos y los científicos, no los políticos, que sean los técnicos, los médicos, los científicos los que nos informen, para que no se exagere ni se disminuya los efectos de esta epidemia. A pesar de esas circunstancias, decía yo, hay condiciones inmejorables para que emprendamos el camino del crecimiento. Hoy, por ejemplo, se aprobó en Canadá el Tratado de Libre Comercio, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto es muy importante porque hay una tendencia al aislamiento en algunos países del mundo y nosotros nos estamos integrando con la economía, con el mercado más importante del planeta y llevamos muy buenas relaciones tanto con el gobierno de Canadá como con el gobierno de Estados Unidos. Hay una relación de respeto mutuo que vamos
a mantener. También es importante tomar en cuenta que hay estabilidad, hay paz, porque se está atendiendo al pueblo y en especial a la gente más necesitada. Hace unos días se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma al artículo 4 de la Constitución para elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a una pensión justa. Se aprobó también que todas las niñas, niños pobres con discapacidad tengan una pensión. Se aprobó que todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos tengan derecho a recibir una beca, y se aprobó que en nuestro país se va a garantizar el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Es algo que ya se viene llevando a cabo, pero era muy importante que quedara establecido en la Constitución. Ya va a ser muy difícil que se dé marcha atrás a este cambio, porque se necesitan 2/3 partes de los votos, y no creo que se vuelvan a presentar situaciones para que haya retroceso en lo que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo. Va a ayudar mucho el que esté establecido en la ley, pero comentaba que estas acciones ya se están llevando a cabo. Este año se están entregando y significan un monto total de 500,000 millones de pesos los que se dispersan en beneficio de la gente más pobre, más necesitada de nuestro país. 500,000 millones de pesos que se están entregando de manera directa. Les explico que son como 130,000 millones las pensiones para más de 8 millones de adultos mayores, que son como 70,000 millones las becas para 11 millones de estudiantes, como 35 millones las pensiones para niñas, niños con discapacidad, y alrededor de 230,000 millones para la salud. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque necesitamos que los bancos tengan sucursales en todo el territorio nacional. Hay ese potencial, lo decía ahora Luis, de las cerca de 2.500 cabeceras municipales, según sus datos, hay cerca de 500 cabeceras municipales en donde no hay una sucursal bancaria. Bueno, estos recursos queremos dispersarlos con tarjetas. Estamos hablando de 500,000 millones, pero
va a crecer esta cantidad, porque si logramos consolidar una infraestructura bancaria de carácter nacional, que tenga presencia en todo el territorio, pues vamos a dispersar por esas sucursales ubicadas en las comunidades más apartadas las nóminas para el pago de maestros, para el pago de los trabajadores de salud. Entonces, ¿por qué trato este tema? Porque queremos que así como el Banco del Bienestar va a construir, ya iniciaron la construcción de 2.700 sucursales en todo el territorio nacional, así la banca privada pueda crear estas sucursales. Y si hay un acuerdo de crear estas sucursales en comunidades apartadas que van a tener asegurado la dispersión, podemos ayudar para que esas sucursales siempre manejen recursos del gobierno destinados al bienestar de la gente y que estas sucursales puedan ser en lo mínimo autosuficientes, cobrar comisiones razonables e ir ocupando el 90% del territorio nacional que no tiene servicios bancarios. 90% del territorio nacional, donde hay un gran potencial económico y social para el corto, el mediano plazo, hacia el futuro. Pero además, con esta acción, la banca tendría el distintivo de la dimensión social. Eso yo lo pongo a consideración de ustedes, de que podamos llegar a un acuerdo y nosotros ayudar para que se amplíe la infraestructura bancaria en nuestro país. Nos importa mucho la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. No creemos en el sofisma que se utilizó mucho para engañar, de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. La riqueza no es permeable, no es contagiosa. No puedo hablar de lo otro. Se necesita promover la distribución de la riqueza. Así como no se puede distribuir lo que no se tiene, y por eso es importante crear la riqueza, así también hay que crear la riqueza y distribuirla, porque si no, no se puede vivir. Está demostrado que en las sociedades, en los gobiernos donde solo se piensa en la acumulación de la riqueza arriba, más temprano que tarde se desatan conflictos, hay inestabilidad, incluso revoluciones,
Por eso se requiere que haya modernidad abajo, que haya equidad, que haya justicia, que podamos darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Y ustedes tienen pues ese don del humanismo. Esto no tiene que ver con ideologías, es la fraternidad, lo que podemos hacer por nuestros semejantes, el amor al prójimo. Entonces, es muy importante el pensar en lograr que haya más justicia, más igualdad en nuestro país. Y quiero decirles que en este propósito de apoyar la economía desde abajo, la economía popular, la economía familiar, ha resultado un gran aliento el que estén creciendo las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares en México. Lo mencionó Luis, el año pasado récord, 36,000 millones de dólares. Y ese dinero llega a las comunidades más apartadas, comunidades pequeñas. Y esa cantidad de recursos, que es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Por eso hablo de que nuestros paisanos son héroes vivientes, que merecen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro apoyo, toda nuestra protección. Los migrantes mexicanos, los que por necesidad tuvieron que irse a buscarse la vida del otro lado de la frontera. Bueno, esas remesas, junto con los ingresos, el presupuesto de los programas de bienestar, están abajo, reactivando la economía. Y eso da mucha paz y da mucha tranquilidad. No olvidemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Esa economía tenemos que seguirla apoyando. Hace un año, en esta convención, hablé del tema de las remesas y señalé que pedía yo la cooperación, el apoyo para bajar el monto de las comisiones, para que le rindiera más el dinero a los familiares de los migrantes. Hice un estudio, mejor dicho, instruí al Procurador Federal del Consumidor que llevara a cabo un seguimiento de cómo se comportaban los cobros de comisiones, tomando en consideración una serie de factores, no solo el cobro de la comisión, sino cómo se pagaba el dólar y otra serie de elementos. Y quiero decir aquí, no voy a hablar de los que cobran más comisiones, no tiene sentido, estamos hablando de la unidad. Vamos a hablar de los que se portaron mejor o el que se portó mejor, de acuerdo a este estudio que tiene un sustento técnico. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, la mejor opción en el mercado de las remesas este año fue el Grupo Financiero Banorte. Les diría yo, como le
dijo una vez Mutis al Gabo, a García Márquez, que le entregó el libro de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Todavía no era Gabo lo que llegó a ser, el gran escritor. Le dijo Mutis, le entregó el libro de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Le dijo, tenga para que aprenda. Así les diría yo, con todo respeto. Ojalá y el año próximo pueda yo venir a la convención y decir que ya no fue Banorte el primer lugar, que ya hubo otro banco que lo desplazó, y que yo pueda decir que no solo fue un banco, sino 2 o 3. Termino diciéndoles, amigas, amigos, banqueras, banqueros, termino diciéndoles que no van a cambiar las reglas del juego, para decirlo de manera coloquial. No va a haber ninguna reforma promovida por el Ejecutivo que afecte a la banca de México y la banca que trabaja en nuestro país. Vamos a mantener el mismo marco legal. Si hay algún cambio, saldrá de ustedes, y pensando siempre en la competencia. Los bancos se regulan con los bancos, el mercado se regula con el mercado. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Ahora sí les pido que se pongan de pie, porque es para mí un gusto declarar formalmente clausurada esta convención bancaria denominada Prosperidad para Todos en la era digital, siendo las 17 horas del día 13 de marzo del 2020. Estoy seguro que los trabajos y compromisos derivados de esta convención beneficiarán a todas y a todos los mexicanos. Enhorabuena y muchas felicidades. Le solicitamos atentamente permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a todas las distinguidas autoridades y convencionistas presentes por su participación y asistencia a la 83ª Convención Bancaria. Prosperidad para todos en la era digital. Que pasen todos una excelente tarde.